Cuéntame por qué no pudiste entrar, Camilo. ¿Mm? Bueno, buen día, bienvenidos a clase de biología. Hoy continuaremos, ya la clase pasada hablamos de la teoría celular, su historia, su proceso. Hablamos del microscopio como herramienta principal para poder hablar de la célula, si no, no habríamos hablado de la célula, ¿sí o no? Si no se hubieran inventado el microscopio y llegamos a conocer los postulados de la teoría celular. Hoy vamos a trabajar para resolver las preguntas de la temática de la 27 a todo lo que tiene que ver con la célula, funciones y clasificaciones, ¿sí? Bueno, entonces recordando que, bueno, ojalá salgas de tus problemas, cariño. Escriban ahí su nombre en el chat para que quede como asistencia, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces recordemos el concepto de célula. A ver, ¿quién se acuerda que les enseñaron en primaria o el año pasado sobre la célula? La célula, ¿qué caracteriza la célula? ¿Cuál es? Cuando ellos empezaron a ver las células, que el concepto nos dice mucho de lo que ellos fueron viendo y entonces así Hooke, Marlene Hooke, Virchow y todos estos científicos lograron identificar lograron identificar la célula y la fueron siguiendo estudiando y los que vinieron ahí continuaron estudiando la célula, pues se fueron descubriendo más y más cosas de ella y afirmando, y así lograron el concepto de célula. ¿Nadie se acuerda qué es la célula? De los dos que estamos acá. Bueno, entonces tomen nota. Escriban ahí que la célula es la estructura ¿sí? Es como esa unidad funcional y estructural y reproductiva de todo ser vivo, ¿sí? Entonces, repito, la célula, de acuerdo a los análisis de sus estudios y sus observaciones, nos dicen que la célula es la unidad, ¿sí? Funcional, estructural y reproductiva de todo ser vivo. Porque los postulados de la teoría celular, hay uno que dice todos los seres vivos estamos conformados por células. Ellos se dieron cuenta. Iván Leeuwenhoek, Schupp, Sladen y Svan, Virchow, ¿sí? Entonces ellos vieron que todo lo que los tejidos que ellos observaban, ¿sí? En ese momento, de acuerdo si era de un animal, si era de una planta o de uno mismo, porque por ejemplo Iván Leeuwenhoek hasta observó el semen, entonces él veía cositas que se movían. Entonces resulta que ellos dijeron, ay, mire, concluyeron, ¿no? Primer postulado, todos los seres vivos estamos conformados por células. Listo. ¿Qué más se daban cuenta? Que fue otro postulado de la teoría celular. Un postulado es una conclusión general de acuerdo a varias observaciones. Entonces ellos llegaron y dijeron, estoy viendo, pues ellos veían ahí con sus tantas observaciones que hicieron, vea, una célula proviene de otra célula, ¿sí? Una célula proviene de otra célula. Entonces, cuando ellos veían que de pronto estaba la célula en división celular, ¿sí? Entonces, ese es el otro postulado. Bueno, y ¿sabe qué más se dieron cuenta ellos a medida que iban haciendo la esta? Que por eso es el concepto, ¿sí? Que en la célula iban descubriendo organelos y dijeron, en las células, la misma célula realiza las funciones vitales. Las células se reproducen, las células respiran, las células excretan, ¿sí? Cumplen todas las funciones como nosotros los seres vivos, solo que de otra manera a nivel microscópico.
Y ellos poco a poco fueron descubriendo qué es parte de la célula, ¿sí? Eso pasaron muchos años hasta que iban mejorando el microscopio. Entonces, esta herramienta fue muy útil y el interés de ellos para poder llegar a esas tres conclusiones básicas de la teoría celular, que son las que componen el concepto. De ahí el concepto que la célula es la unidad funcional, estructural y reproductiva de todo ser vivo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Comentario? Bueno, entonces vamos a observar un video, ¿sí? Que nos va a hablar que, bueno, ellos quedaron registrados todos sus estudios, todo eso. ¿Y qué pasa, jóvenes? Pues que la célula, ¿sí? Que la célula, eh, a medida que iba mejorando el microscopio, ¿sí? ¿Qué pasaba? Pues que la célula iban viendo que tenía unas partecitas, ¿sí? Entonces voy a compartir pantalla, ¿sí? Van a observar el video. Vamos a poner uno cortico y ahí vamos. Bueno, a medida que iban analizando también, se dieron cuenta que dentro de los grupos de seres vivos, pues ellos vieron dos grandes tipos de células, que como ya podían ver los microorganismos, habían unos microorganismos que su célula tenía una característica especial. Sí, por ejemplo, las bacterias, cuando empezaron a ver las bacterias, vieron que la célula la compararon con la célula de, por ejemplo, de nosotros o de una planta y vieron ciertas diferencias, ¿sí? Sobre todo cuando ellos vieron que habían unas células que tenían núcleo y otras que no, pero todas tienen la información genética, por eso es que se reproducen, ¿sí? Entonces, los científicos, los biólogos, que, que, lograron, que lograron entender que había entre los seres vivos dos grandes grupos de células. ¿Sabías que los Mientras niños que pasa aprenden inglés aquí son la más propaganda, creativos? En Open English. entonces les voy aclarando, habían dos grandes grupos de células en toda esta cantidad de seres vivos. Esas células la llamaron, una le llamaron procariote y la otra le llamaron eucariote, ¿sí? Vamos hasta ahí, entonces escriban ahí. Dos tipos de células. Las células que le observaron a los seres vivos tiene dos grandes, hay de dos grandes clases o tipos, procariote y eucariote. Aquí les voy a mostrar. Y cada una de ellas tiene una diferencia. Dentro de la célula eucariote, voy a compartir pantalla. Dentro de la célula eucariote, ¿sí? Dentro de la célula eucariote, pues vieron que pertenecían ¿a los qué? A las plantas y a los animales. Entonces le llamaron, dijeron, de la célula eucariote hay dos tipos, célula vegetal y célula animal, porque también les vieron unas diferencias. Bueno, entonces vamos a observar y lo que acabaron de escucharme, ¿sí? Si ya lo anotaron, tomen nota. Entonces usted va haciéndose una idea. Bueno, me pregunta cuando no entienda algo. Ahí va. Entonces la célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Bueno, acá voy a parar un momentico y dése en cuenta, miren. Esta es una célula procariote, la de las bacterias, ¿sí? ¿Cómo se llama esta célula? Dicen ellos que es la más primitiva porque casi no tiene estructuras. Y miren, aquí está representado el ADN, o sea, donde está la información genética de las especies, ¿sí?
Entonces, que determina las características del individuo, de la especie, ¿sí? Entonces, miren cómo está el ADN acá. ¿Sí ve que está disperso por todo el citoplasma? Entonces, hagan ese dibujo. Célula procariote, ¿sí? La más primitiva, ¿sí? Y que no tiene núcleo definido, como esta, ¿sí ven? Miren, esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. ¿Están viendo? ¿Sí? Miren aquí. Entonces, esta no tiene membrana nuclear, no está encerrado el ADN, entonces por eso le llaman procariote primitiva. Y si usted se da cuenta aquí en esta, ella aquí dentro, este es el núcleo, ¿sí? Este moradito es el núcleo y ahí está el ADN. Bueno, el que está aquí metidito dentro del núcleo, que es el moradito, es el nucleolo, que eso más adelante, cuando perfeccionaron el microscopio, fue que se logró esto, se logró ver, se logró identificar y ellos se dedicaron a estudiar la función, ¿sí? Entonces, miren, si ve que estas células, estas son células eucariotas. ¿Qué tienen en común este tres tipos de células? Pues que todas tienen membrana celular, o si no, no tendrían donde contener las partes que hacen las funciones vitales, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Comentarios, preguntas? Entonces, miren, célula procariote, esta así como le de una bacteria, vayan allá dibujando, vayan allá, no sé, tomando pantallazos, no sé cómo estén tomando apuntes. Y estas son células eucariotes. Pero la célula eucariota hay de dos tipos, de dos clases. La célula vegetal y la célula animal y la del hombre. Somos así, nuestras células son más o menos de esta estructura. ¿Sí ve cómo se diferencian de la de los vegetales? Entonces ya ahorita les comento cuáles son las diferencias o les recalco. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, continuemos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, ¿Sí ve? relación. ¿Sí ve? Miren, ahí están nombrando todas las funciones que hacen. Por eso se dice que es la unidad funcional de todo ser vivo, porque ellas mismas, ¿sí? Cada una de las células de nosotros se nutre, se relaciona, como está ahí diciendo. Responden, interaccionan con los Vayan estímulos del anotando, medio. escuchen. Y reproducción. Se Son capaces de dirigir reproducen, su proceso de crecimiento respiran. y división. Miren, ¿sí ven? De En una función del número célula. de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres. Bueno, entonces ya está claro el concepto de célula y los tipos de células. Resulta que ellos vieron seres que estaban conformados por una sola célula y otros que estamos conformados por millones de células. Entonces, a los seres que están conformados por una sola célula, aquí nos dice, ¿cómo se llama? Se denomina seres unicelulares. Y los que tienen muchísimas células como nosotros, pluricelulares. Entonces, aquí les voy a mostrar. La bacteria, si ven allá abajo el dibujito, la bacteria, ¿sí? Es un ser unicelular. Ese es un ejemplo de las bacterias. Y tenemos muchas por todas partes, hasta de nuestro cuerpo y alrededor de nosotros, ¿sí? Y miren, este es un ejemplo de organismo unicelular, las bacterias. ¿Listo? En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. ¿Va muy rápido? ¿Ya tomaron nota? A ver, alguien que me conteste. Bien sea en el chat o...
Bueno, los que pueden hablar, ¿sí? Bueno, La continuemos. característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. Tomen nota de eso porque una tarea es hacer un cuadro, ¿sí? Nombrando las partes y sus funciones, una tabla, ¿sí? Discriminando las partes de las células y sus funciones, bien sea. Y luego vamos a hacer la diferencia entre célula vegetal, las diferencias entre células vegetales y células animales. Entonces, mucha atención. Ahí le están diciendo la función de la célula, de la membrana celular. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Miren, ahí están. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Miren, miren ahí. Las células animales forman los tejidos y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. ¿Sí entendieron la función del núcleo? Almacenar el ADN que contiene, y el ADN contiene la información genética de la especie. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. ¿Ven? Ahí El están las citoplasma diferencias. es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. Y ayuda al En los proceso de la cloroplastos se fotosíntesis. almacena, por ejemplo, la clorofila,
que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Bueno, entonces acá vamos a mirar una cosita. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis Aquí, la plataforma educativa de Smile donde Land están las dos y disfruta de células todos nuestros juegos, para que vídeos veamos y las cuentos interactivos. diferencias. Aquí, No lo dudes. ¿sí? Los animales forman los tejidos Hay y dos, estos a su vez entonces, forman los órganos de los animales y de los miren. eucariotas pueden ser vegetales Bueno, o entonces aquí vamos a centrarnos y vamos a entender. Miren. Aquí están las células, célula de los animales y el hombre y la célula de las plantas. Miren nomás, vamos a identificar las diferencias, ¿sí? Para que usted realice ese punto. ¿Cuál es la diferencia entre células de los vegetales y las células de los animales? Que las células animales y vegetales tienen en común estos organelos, ¿sí? Pero que no tiene la célula animal, que sí tiene la vegetal, miren, los cloroplastos, ¿sí ven? Los cloroplastos porque nosotros no tenemos ese organelo que nos dé el color verde y nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿sí? Al contrario, nosotros nos alimentamos de ellas, ¿sí? Entonces, los cloroplastos es la presencia de cloroplastos en la célula vegetal, en cambio en la célula animal no. Otra diferencia es, la vemos aquí afuera. Ambas células, o todas las células, tienen membrana celular, ¿sí? Está amarillita acá, en la célula animal, y aquí está blanquita al interior, ¿sí? Que rodea y como que contiene los organelos, ¿no? Como una bolsita. Pero la célula vegetal tiene esta estructura. Le llaman pared celular. Es como que le da esa rigidez. No sé si ustedes han tocado una planta y le pasan así la uña y sienten cierta resistencia. Si ve que son erguidas las plantas, esta estructura, esta parte de la célula de los vegetales, es la que permite esa rigidez, esa protección, ¿no? Extra que tienen las células de las plantas. ¿Ah? Genial, ¿no? Y la otra diferencia, van dos, es la presencia de vacuolas. Mírenla acá, grandísima. ¿Sí? Aquí la célula de las plantas, de los vegetales, sí tiene vacuola. Nosotros, nuestras células y las células de los animales no tiene vacuolas. Tiene, por ejemplo, vesículas, que está aquí, lisosomas, ¿sí? Pero no tienen vacuolas. Nuestras células no tienen vacuolas. ¿Quedó claro las tres diferencias? Escríbanlas ahí. Escríbanlas ahí en el... Dayana, ¿qué no entiende? Escríbalo ahí que no entendió. O activa el micrófono y me dices que no entiende. Me es imposible, ¿qué parte no entiende? Ah, ok, bella. Bueno, entonces, concluyendo, ¿sí? Les voy a mostrar las conclusiones. Que la célula, bueno, aquí no dijeron todas las partes de los, pero se las señalo. Este se llama retículo endoplasmático liso. Profe, ¿las células vegetales también lo tienen? Sí, mírenlo. Aquí está morado y aquí está verde. Y este es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que él que está cerca al núcleo, ¿sí ven? En cambio él no, él está más alejado. Y lo segundo es que él tiene ribosomas, que es otra parte importante. Entonces, él ayuda a la excreción de sustancias, al proceso de excreción, y él ayuda
al proceso de transporte de proteínas que se forman en el ribosoma, porque el ribosoma tiene la función ¿de qué? De producir proteínas. Genial, ¿no? Por eso hay que alimentarnos bien. Este, sí, azulito aquí, esto se llama aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi tiene la función de producir vesículas, mire, estas, ¿sí? Y las vesículas ayudan a secretar, almacenar sustancias. Bueno, entonces la recibe y la almacena y se acerca acá y por los poros de la membrana celular libera las sustancias. Porque una función de la membrana celular es importantísima. Primero protege la célula, ¿sí ven? Protege los orgánulos. Le da forma. Permite la entrada y salida de sustancias. ¿Sí? Vayan anotando, no sé si voy muy rápido. Ustedes me dicen, por favor. ¿Sí? Tanto, entonces la membrana cumple esa función de entrada y salida de sustancias. ¿Sí? Mire todos los organelos de membrana, citoplasma, ya nos dijeron que esa sustancia gelatinosa líquida que contiene los organelos, ahí permite que estén ahí. Haga de cuenta como una natilla con las uvas pasas. Eso, así. El citoplasma es algo así y las uvas pasas vienen siendo los organelos, ¿sí? Quedan ahí fijitos, ¿sí? Pero ellos se pueden mover, transportar sustancias, ¿sí? Que es circulación, ¿sí? Entonces tenemos membrana celular, citoplasma, vayan mirando el cursor. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, que ya nos dijeron que contiene la información genética, nucleolo. Esta es la mitocondria, ¿sí? Que ya nos dijeron que produce energía, ¿sí? Centriolos, membrana celular. Bueno, ya les dije las funciones. Las funciones del centriolo, él participa es más en cuando se está reproduciendo la célula. Bueno, entonces ayuda al proceso de reproducción celular. Él participa ahí. Aquí tenemos en la célula vegetal todos estos organelos también. Vean, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Aquí vemos 10. Y 11 con los ribosomas. Bueno. Bueno, entonces estas se llaman vesículas. Se les olvidó, lisosomas, 12. ¿Listo? Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. En cambio, la célula vegetal tiene todos estos organelos y además tiene vacuola. La vacuola almacena agua, ¿sí? Qué importante eso porque ellas necesitan agua, ¿sí? Y está agua y otras sustancias, o sea, la función es almacenar. Están los cloroplastos, mire, allí ellos son los que se encargan de darle el color a la planta, mire, a los pétalos, a las hojas, ¿sí? A las hojas ese color verde y a los pétalos, bueno, ¿sí? Y también, escriban ahí, ayudan al proceso de la fotosíntesis porque tienen clorofila. Y gracias a esa sustancia es que ellas pueden transformar la luz solar en alimento. Genial. Se llama energía química. Y tenemos la pared celular. Mire, ya van como 14 o 15 organelos que les he dicho. Y la pared celular que le da rigidez y protección a las células vegetales. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, estas son las células eucariotas. Y aquí, no se les olvide otra conclusión, es que la célula realiza todas las funciones vitales. Mire, se relaciona, se nutre, respira, excreta, no sé. Todo lo que cada una de nuestras células hace de acuerdo a nuestro metabolismo.
que hay seres unicelulares, acuérdense, y hay seres multicelulares, ¿sí? Unicelulares como las plantas, como las bacterias y los protozoos. Y hay seres multicelulares, mire, aquí está, seres unicelulares, están los protozoos y las bacterias, ¿sí? Todos esos microorganismos. Hay hongos unicelulares, ¿sí? Que le echan al pan, por ejemplo, ¿sí? La levadura. Esos son honguitos unicelulares. Hay unos que nos causan enfermedades en las uñas de los pies o en las uñas de las manos. Las bacterias también hay unas buenas y otras no tan buenas. Los protozoos generalmente nos causan muchas enfermedades. Pero estos son seres unicelulares y tenemos los seres multicelulares. No se les olvide la diferencia que hay célula procariote y células eucariotas, ¿sí? Y las células eucariotas son las vegetal y la animal. ¿Listo? Comentarios, preguntas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los muchachos? Entonces, miren, vamos a, en estos minuticos que nos quedan, entonces no se les olvide, anoten ahí la tarea, ¿sí? Jóvenes, Christopher, Camilo, Dayana y todos los que van a ver el video. Niños, jóvenes, la importancia de las células, menos mal, lo importante que descubrieron o se inventaron el microscopio y pudieron ir de ellos descubriendo lo que Dios ha creado, imagínense. Entonces, vamos a hacer, primero, escriban ahí tareita. Primero, concepto de célula deben tener ahí anotado, deben tener tipos de células, según los tipos de seres vivos, y una tabla, ¿sí? ¿Sí? De las que diga organelo y su función. Bueno, diferencia entre células vegetales y células animales. Mire todo lo que vimos hoy. Genial. Si algo de lo que se habló del video hay preguntas, usted por favor me las hace, este es el momento. Si no, lo otro que vamos a hacer, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos contestar las preguntas que están en el módulo página 3. Bueno, empecemos con la número 27. ¿Todos ahí? Entonces vamos a ponernos a prueba con estas preguntas. Dice, la pared celular es exclusiva de. ¿Quién me contesta o escriban ahí rápido en el chat? A, células animales. El primero que escriba, porque nos quedan 5 minutos y en 5 minutos hacemos muchas preguntas. B, células procariotes. C, células vegetales. D, B y C son correctas. Se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces por favor contestar. ¿Ahí cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Quién escribió? A ver. ¿Sí? No se les olvide resolver esas preguntas porque de hoy en 8 vamos a socializarlas. ¿Sí? Respondan las preguntas que tienen que ver con ese tema. Hay algunas que no alcanzamos a ver, que fue lo de la membrana celular. Bueno, ahí la aclaramos cuando la vayamos a resolver. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, hasta luego. Chao, profe. Espero hayan entendido qué dicen. ¿Sí?